Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén teniendo o hayan tenido un buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre binomios conjugados y en el video anterior hablamos sobre binomios al cuadrado, los cuales pertenecen a los productos notables. Entonces, la clase anterior veíamos binomios al cuadrado, que son dos binomios iguales que se multiplican por sí mismos dos veces, x más y por x más y. Pues binomios conjugados se van a aparecer mucho, salvo por la situación de que uno de los 2 términos debe tener signo contrario al otro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, x, ambos tienen signo positivo, aunque no lo veamos, pero y, uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia, pero va a marcar un cambio sustancial, porque si hacemos el desglose de la multiplicación, x por x y x por menos y por x y por menos y, vamos a obtener lo siguiente. X por x es más por más, nos da más, x por x cuadrada. Luego, x por menos y, más por menos es menos, x por y es xy. Luego, y por x, ambos son positivos, entonces nos da positivo y nos da xy o yx, que es lo mismo. Y más y por menos y nos da negativo y y al cuadrado. De nueva cuenta, llegamos al punto en el que vamos a tener que simplificar los que sean términos semejantes, que aquí identificamos que son estos, ¿sí? Cuyos coeficientes son uno positivo y uno negativo. Negativo y positivo. Si sumamos menos 1 con más 1, de eso obtenemos 0. Es decir, obtendríamos 0xy. O lo que es lo mismo, 0 por xy. Pero cualquier cantidad multiplicada por 0 nos da 0. Entonces, esto nos daría 0, que no necesitamos ponerlo. Entonces, lo que hacemos es simplemente eliminarlo, ¿sí? Y lo que nos va a quedar entonces va a ser x cuadrada menos y cuadrada. Este resultado también tiene un nombre. Se le llaman diferencia de cuadrados. Diferencia porque esa palabra es un sinónimo de resta, ¿sí? Y de cuadrados porque estamos restando dos números al cuadrado o dos expresiones al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues básicamente esto es lo que nos está, la conclusión a la que estamos llegando. Siempre que tengamos binomios conjugados, vamos a llegar a una diferencia de cuadrados, es decir, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Vamos a ver que también este orden va a poder diferir un poco, pero lo veremos después, ¿vale? Pues vamos con ejemplos concretos. Vamos a abstraerlo un poquito. X más 3 por x menos 3. Si yo esto lo desarrollara, obtendría x cuadrada menos 3x más 3x menos 9. ¿Sí? Ustedes hagan sus operaciones, x por menos 3, bla, bla, bla. Entonces, al simplificar, de nueva cuenta, estos se eliminan y simplemente me queda x cuadrada menos 9, que tiene exactamente esta misma forma, ¿sí? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Vamos con otro ejemplo. X menos 2 por x más 2. Como pueden darse cuenta, aquí en el primero yo puse x más 3 y después puse x menos 3. Y aquí yo puse primero x menos 2 y luego x más 2. Eso no me afecta en absolutamente nada. Puede ir primero el que tiene el signo positivo, puede ir primero el que tiene el signo negativo. Porque al ser una multiplicación, seguramente han escuchado esto de que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, el orden de los factores de la multiplicación no altera el resultado. Entonces, pueden ponerlo en el orden que quieran y van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, al desarrollar esto, no lo vamos a hacer de esta manera, sino simplemente vamos a aplicar el producto notable. Entonces, va a ser el cuadrado del primero, el primer término es x, entonces vamos a tener x cuadrada, y siempre vamos a tener aquí menos, porque como el término al cuadrado, el segundo término al cuadrado, resulta de multiplicar un positivo por un negativo, eso siempre nos va a dar negativo, ¿sí? Entonces, no va a haber forma en la que lleguemos a un número, bueno, a un signo positivo, bajo la premisa anterior.
Entonces, siempre va a ser aquí negativo. Y luego el segundo al cuadrado, que es 2 al cuadrado, es decir, 4. Y acabamos. Luego, x menos 9 por x más 9. De nuevo, el cuadrado del primero, x al cuadrado, menos y 9 al cuadrado, que es 81. Y listo. ¿Sí? Dense un chancecito para revisar y continuamos. Entonces, de nueva cuenta, solamente hemos considerado la situación en la que el coeficiente y el exponente son 1. En caso contrario, pues tenemos que aplicar leyes de exponentes y elevar también los coeficientes al cuadrado. Por ejemplo, 2x más 1 por 2x menos 1. Tienen la misma fórmula, el primer término es el mismo, el segundo término es el mismo, pero el signo entre ellos cambia, ¿sí? Entonces es un binomio conjugado. Con esto podemos aplicar la regla que acabamos de ver, y lo único que vamos a hacer es elevar el primer término, que es este, al cuadrado. 2x al cuadrado, pues al elevarlo al cuadrado estamos diciendo 2x por 2x, y 2 por 2 son 4, y x por x son x cuadrado. ¿Sí? Luego el signo menos, que ya habíamos dicho, y 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Luego, por ejemplo, 5x cúbica más 2 por 5x cúbica menos 2. ¿Sí? Entonces, de nueva cuenta, este se está multiplicando por sí mismo, es decir, hay que elevarlo al cuadrado. 5 por 5 nos da 25. Y x cúbica al cuadrado, ¿qué nos dará? Tenemos esto. X cúbica al cuadrado. Ya hay una ley de exponentes para esto. Pero si no nos acordamos, podemos desglosar en que esto es igual a x cúbica por x cúbica. Que también hay una regla de leyes de exponentes para esto. Lo que nos dice es que los exponentes se suman. Entonces, x cúbica por x cúbica es igual a x cúbica más cúbica. Es decir, x a la sexta. ¿Sí? O lo que sería lo mismo. De ahí es que donde deducimos esta fórmula. Multiplicar los exponentes. ¿Sí? Entonces, es x a la sexta. Bien. Luego, el signo menos, que ya tenemos distinguido, y al cuadrado del segundo, que es 2 al cuadrado, que nos da 4. Y listo. ¿Sí? También podemos tener la situación, como en el caso anterior, que ahorita que lo pienso no lo revisamos, pero pues como lo podemos aplicar aquí, lo podemos aplicar allá. Entonces, si tengo dos incógnitas también. 5x cuadrada más 2y cúbica por 5x cuadrada menos 2y cúbica. De nueva cuenta multiplicamos 5x cuadrada por 5x cuadrada, nos da 25x cuarta, menos 2 por 2 son 4, y y cúbica por y cúbica nos va a dar y sexta, siguiendo leyes de exponentes. Y listo. ¿Sí? Entonces, pues igual, eso sería todo por esta clase. No es un tema muy difícil, igual ya después haré más videos para ver más ejemplos, pero con que sigamos esta regla, en realidad va a ser bastante sencillo. Bien, que tengan bonito día y gracias por ver. Hasta luego.